Voy a saber. Primero tengo que saber de anatomía para saber cuál es la forma del músculo, cuál es la fibra muscular y hacia dónde va el músculo. Por lo tanto, yo voy a seguir. A ver, yo sé que aquí tengo un músculo que se llama brachioradial, que es ese que está allí, que se mueve ahí arriba. ¿Ok? Entonces, contractura el músculo brachioradial. Yo voy a seguir, voy a leer, en este caso con mi pulgar, el músculo. Y si tengo eventualmente algún saltito, tac, ahí tengo la contractura. ¿Ok? Un tac, 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 tac. Y así en el cuello, así en la zona cervical, en la zona dorsal, en piernas, en brazos, tengo que saber ubicarlas. Y después vamos a aprender a tratarlas, cómo bajar, cómo masajear y cómo eliminar esas contracturas. ¿Mm? Eso es parte de lo que vamos a ver al final del semestre, pero tenemos que partir con la parte de anatomía. Las contracturas musculares se pueden distinguir según cuándo se vayan a originar. Decíamos durante el esfuerzo, mientras realizamos algún tipo de ejercicio físico, el cuerpo entonces va a ir a metabolizar algunas sustancias que son activas y producen este movimiento y pasando a ser sustancias de desecho o inactivas que son los metabolitos. Y si el esfuerzo es excesivo, por dureza o por falta de entrenamiento, el organismo no va a limpiar o a depurar estos metabolitos en el torrente sanguíneo y se produce entonces esta inflamación. Y por eso queda la sarcómera contracturada. Me acabo de acordar, vi en Instagram hace algunos días, alguien subió un video, no sé si se habrán terciado con él, uno de estos tremendos tipos musculosos, así como el profe, levantando una pesa gigantesca, se la dejan caer encima, el viejo hace la flexión y cuando va a estirar, se le corta el músculo pectoral, pero se le corta y se levanta esto y se hace ¡paf! Como que le hubiesen corrido un cojín al viejo en el pecho y se cae de la camilla y grita de dolor. O sea, fue tanto el peso, el sobrepeso que puso sobre sus brazos y la tensión que hizo con el pectoral que se le cortó. Un físico culturista, estos viejos que están más que formados, que parecen globos de cumpleaños por todas partes cuando uno los mira, así, se le cortó el músculo derechamente, se le desgarró. Eh, Puede llegar a pasar entonces cuando se levanta un peso excesivo. Hay fibrillas que se cortan y después se van. eh, Ahí es cuando tenemos un conocido desgarro, comillas, ¿no es cierto? Son estas fibrillas que se cortan y después se van cicatrizando encima y a la medida que se van sobre cicatrizando van generando estos músculos que son hipertróficos. Después del esfuerzo, el músculo va a ser incapaz de volver al estado de reposo. Entonces, pasa que después del ejercicio intenso, si el músculo se ha trabajado mucho, no es capaz de volver al estado de relajación. Y allí está los dolores que alguien me preguntaba recién, o cuando quedamos muy, comillas, molidos, y el ideal sería allí hacer un masaje deportivo, post-deportivo, ¿no es cierto?, para relajar este músculo. Y tenemos problemas residuales cuando hay una lesión que es grave, la musculatura que rodea la zona tiende a contraerse como protección. Por esto hace que, aunque la lesión misma que se produce esté curada, los músculos que están alrededor están una suerte haciendo de barrera protectora y también van a quedar contracturados. ¿Qué necesitamos para eso? Hacer masaje, hacer presiones, dar calor y estirar, volver nuevamente ese músculo a su forma original. ¿Cuáles son los Profe, signos? Dígame. por ejemplo, ¿y qué pasa en el caso cuando a los futbolistas después de como hacer harto entrenamiento, Ujú. los meten a una tina con hielo? ¿Para qué eso? Dicen que es como para que se contraigan los músculos, parece, o se relajen, Eh, no sé. lo que pasa es que el frío te va a hacer una vasoconstricción. Cuando tú haces mucho ejercicio, haces una vasodilatación. El músculo y las venas se dilatan, por lo tanto tienes una gran circulación sanguínea. Y cuando los metes al frío, haces una vasoconstricción y evitas entonces esa gran circulación sanguínea, evitas esa hiperemia que se produce en los músculos. Y corresponde, me imagino, a tratamientos kinésicos, por ejemplo, cuando tú tienes un esguince
¿Qué es lo que van a hacer? Supongamos que es un esguince de empeine, ¿no es cierto? Tenemos los tobillos, el esguince de tobillo. Te van a poner hielo en la articulación para evitar la inflamación, uno, para producir una vasoconstricción, y lo van a poner por 10 minutos porque después, si no, el hielo también produce vasodilatación. Y en las otras zonas donde los músculos están contracturados o están dolientes, se pone calor, hielo en la articulación y calor en el músculo. Entonces son todos parte de procesos de tratamiento que podrían tener uno o dos indicaciones diferentes. Va a depender ahí lo que quiera el entrenador, el médico o el kinesiólogo conseguir con este tema de enfriar determinada parte de la musculatura. Profe, Ujú. ¿qué pasa con las personas que se les pega el omóplato en la espalda? Que se les traba. Que se les pega el omóplato en la espalda. Que se Como le, que, claro, es como si tuvieran como líquido entre el omóplato y no se puede como levantar bien el omóplato. Mm. A ver, si hay una reducción de la movilidad de la escápula, Claro, ¿no es eso. cierto? Hay que ver por qué razones. Puede ser por un acortamiento de la musculatura, ¿no es cierto? Eh, en este caso serían los romboides mayor y menor, que son los que acercan la escápula, ¿no es cierto? Y, y extienden. Podría ser por esa razón, que el músculo esté acortado, por una mala posición, por mantener una posición por mucho tiempo, ¿no es cierto? Tal vez estar como un poquito con los hombros juntos, ¿no es cierto? Falta de movimiento. Y si no fuera eso por un tema, comillas, más simple, habría que ver con un médico por qué esa escápula está acortada o está pegada. Podría ser ya algo de mayor cuantía. Pero Ya, sin una previa evaluación es claro. como muy difícil saberlo. Yo una vez me hice masaje y me habían dicho eso, de que tenía el omóplato pegado. ¿Con quién te lo hiciste? ¿No te lo hiciste? No, perdón. Con eh, no sé, el omóplato pegado es difícil. Si hubieses tenido el omóplato pegado, no podrías mover el hombro. O sea, ¿Cómo? no pegado, pero él me decía que como que había líquido, como que había que masajearlo y así. Si está hinchado, si está inflamado, si hay un edema, sí puede haber líquido. Y si hay líquido, no necesariamente lo vas a masajear, vas a hacer un drenaje linfático para que ese, comillas, líquido que está en el espacio intersticial vaya a drenar y tendría que habértelo drenado hacia la axila. ¿Ok? Porque ahí está el centro colector más importante, en la axila. Eh, no lo sé. Tendría que haber sabido el diagnóstico, pero el omóplato pegado y con líquido, no es mucho lo que te puedo decir, hija. A no ser que hayas tenido algún golpe, que te haya producido alguna contractura y edema, no se me ocurre que podría ser. No vayas a haber caído en un chantazo por ahí que te inventó algo para sacarte 2 lucas más. Quizá, En una de esas. Bien, cuando lleguemos a la clase práctica me muestres su omóplato para ver si todavía le queda líquido o no. ¿Ok? Ya, sigamos. Los síntomas de la contractura muscular, normalmente el músculo se va a contraer y se va a distender, ¿no es cierto?, en la contracción. Pero en determinados casos el músculo no se va a relajar y sigue contraído, entonces se mantiene esta zona dura, hinchada, y los síntomas, por lo tanto, son un abultamiento de la región al tacto. Entonces, cuando yo digo, oh, aquí hay una contractura, es que siento una suerte de porotito. No confundir con los ganglios, por supuesto. Y estos se conocen también como nudos. Son síntomas habituales, el dolor y la limitación del movimiento, con mayor limitación según la gravedad de la lesión. Si es pequeñita, me limita un poco; si es más grande, me limita en exceso el movimiento. No es que tenga la escápula pegada. Por lo tanto, podemos distinguir estos cuatro
síntomas. Dolor, rigidez articular y muscular, movimiento reducido, debilidad muscular y uso limitado de la zona afectada. Deme un segundito que estoy hablando con la delegada del curso de la tarde. Ya, me están preguntando por la clase de la tarde. Entonces, dolor, rigidez articular y muscular, movimientos reducidos, debilidad muscular y uso limitado de la zona que está afectada son los síntomas más importantes que vamos a encontrar. Ahí tenemos entonces, desde las fibras musculares, pasando hasta el músculo completo, un músculo que está relajado y un músculo que está contraído. ¿Mm? Y en las contracciones que son voluntarias, las que controla nuestro cerebro, eh, y en los reflejos involuntarios es posible que podamos distinguir que dependen estos de la médula espinal. Los músculos que son estriados se contraen de manera voluntaria, lo sabemos, a partir de una intención, de un esfuerzo consciente que nuestro cerebro va a originar. Y estas señales cerebrales se van a ir encaminando por los nervios hasta la neurona que mueve o estimula esa fibra muscular. Y las contracciones musculares involuntarias, por otra parte, se van a originar en la médula espinal mediante un circuito con la materia gris. Miren qué entretenido. Ahí tenemos la neurona sobre el músculo que le está indicando, hace este movimiento o contráete de esta manera. Y después tenemos algo que se llama trigger points. Y ustedes se preguntarán por qué tengo una pistola, una Beretta P92 ahí puesta. Ah, no, perdón, es una Col 45, la M1911. Eh, Trigger es gatillo, ¿ya? Entonces van a encontrarlo como puntos gatillos o como trigger points. ¿Y qué es lo que hace este punto gatillo? Si ustedes se fijan, ¿dónde tengo mouse? Acá. Ese es el gatillo o disparador de una pistola. Y cuando yo muevo este disparador, ¿qué es lo que hace? Me acciona este martillo que está aquí atrás, y el martillo golpea la aguja el fulminante, y el fulminante hace que la pólvora explose, sale el proyectil y se arranca la vainilla por la recámara. ¿Qué tiene que ver esto con el músculo? Lo mismo. El gatillo hace una acción y se refleja en otra cadena de acciones. El trigger point es lo mismo. Me duele o presiono yo acá y me duele en otro punto. No sé si les ha pasado. Es como que me toco aquí y me duele allá. ¿Qué pasa con eso? Por activación de circuitos neuronales o nerviosos, un estímulo en una zona determinada hace que el dolor se refleje a una segunda zona. Eso es un trigger point, un punto que yo presiono y me da una sensación en una zona aledaña. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo un trigger point en trapecio alto, aquí a la altura de eh, el músculo deltoides, ¿no es cierto? Y cuando presiono en esta zona, me va a dar un dolor referido en el trapecio medio. Eso es absolutamente un trigger point. ¿Y qué es lo que hace? Que estas fibrillas musculares que están allí estén contraídas. Entonces, esta es la representación en un esquema de las sarcómeras que están apretadas, las que vimos al comienzo. ¿Me siguen?